domingo. Es prácticamente imposible para mí poder cubrir todo lo que escribo para estos estudios, que si usted quiere el estudio completo, puede descargarlo de la página web o puede pedírmelo y yo con gusto se lo hago llegar. Capítulo 10, vamos a leer de los versos 16 al 25, que dice, versos 16 al 25. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo por causa del nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Hasta ahí la palabra del Señor. Hermanos, ha sido un tanto complicado para mí poder hacer estos estudios estos días, viendo toda la situación que está pasando sin mencionar. Aun cuando yo sé que mencionando ciertas cosas puede ser censurado e incluso puede ser perseguido uno por algunos grupos cristianos, entre comillas. Pero tenemos que hablar la verdad. Tenemos que abrir las escrituras y exponerlas fielmente como el Señor nos los ha dado para que lo hagamos. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la misión de los 12, cómo Jesús los envía para hacer esa obra misionera. Hoy vamos a ver en la oposición de la misión, cómo el enemigo se opone a la misión y cómo nosotros tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante, no tenemos que detenernos. La misión se lleva a cabo, siempre se ha llevado a cabo y se lleva a cabo bajo mucho dolor, bajo mucha angustia. Acordémonos de los primeros cristianos. Ellos fueron entregados en los coliseos romanos para servir de espectáculo, mientras los gladiadores con sus armas los hacían pedazos con alimento de las piedras, mientras también en los circos romanos, en las arenas romanas, pues servían de espectáculo para los presentes. Se reunían solo para ver morir a los cristianos. Era la única razón por la que se reunían. Entonces, el Evangelio es para valientes. El Evangelio no es para cobardes. El Evangelio no es para aquellos que salen corriendo a la primera. El Evangelio es para aquellos que están dispuestos a morir incluso por la causa de Cristo. Como misionero he recibido algunos informes acerca de la persecución que sufre la iglesia alrededor del mundo. Y aunque usted no lo crea, son miles de cristianos los que mueren alrededor del mundo por la fe en Cristo Jesús. Todavía hoy, en países comunistas como la China, los cristianos son puestos en prisión por el simple hecho
de llevar un ejemplar de la Biblia, o si se les encuentra algún documento que hable de Cristo. En países como Somalia y otros países como Nigeria, los cristianos son asesinados a diario por extremistas musulmanes que se oponen radicalmente al cristianismo. Y así puedo continuar hablando de muchos otros países donde el ser cristiano es un delito. Basta ver lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos para darse uno cuenta el odio que hay contra el cristianismo, contra Cristo y contra su iglesia. Y yo no estoy hablando de que hicieron una parodia de la Cena del Señor, del gran cuadro, el icónico cuadro de la Cena del Señor. A mí no me interesa eso. Pero cuando ellos utilizaron una pintura tan importante, icónica para el cristianismo, ellos le declararon la guerra a la iglesia. Le declararon la guerra al cristianismo. Y eso debe de abrirnos los ojos a nosotros, porque eso significa que vienen por nosotros. Eso significa que estamos a un punto de que esta gente venga por nosotros. Hermanos, se puede ver el odio que hay contra Cristo y contra su iglesia. Pero nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Y saben una cosa, me llama mucho la atención que un evento como de esta magnitud, que está supuesto a unir a todas las culturas del mundo, haya servido para algo tan terrible. Pero no solamente eso, me llama mucho la atención porque yo no sé cuántos de ustedes sabían que Juan Calvino era francés. Juan Calvino era francés y tuvo que salir porque la Santa Inquisición lo perseguía y tuvo que emigrar hacia Ginebra, donde se volvió el pastor de la iglesia de Ginebra y se volvió también el fiscal general de toda la ciudad. Pero Juan Calvino se destacó por algo que hizo: instituyó escuelas para enseñar a los niños el cristianismo, y instituyó un seminario teológico para formar misioneros y enviarlos al Nuevo Mundo, llegando a la primera colonia de misioneros a Colindre, en Brasil. Y todos estos eran franceses. Los llamados hugonotes vinieron a Brasil y establecieron las colonias reformadas en Brasil. Por eso la iglesia presbiteriana es grande en Norteamérica y en Brasil. Un francés devoto a Cristo, enviando predicadores para predicar el santo evangelio del Nuevo Mundo. Y hoy, Francia, la capital, París, se vuelve contra Cristo y contra su iglesia. Entonces el Señor tenía razón al profetizar. Y Él dice estas palabras en el verso 16. He aquí yo los envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Y aunque el Señor está hablando de los israelitas, de los judíos, Él está hablando de la primera generación, pero proféticamente estaba viendo lo que hoy estamos viendo nosotros también. Todos nosotros, como creyentes, como cristianos, estamos en un mundo que se ha convertido en una cueva de lobos, que solamente están viendo cómo uno se equivoca para comerse. Una de las grandes características de los lobos es que nunca atacan solitarios, sino que siempre atacan en manada. Siempre atacan en manada. Ellos tienen miedo de atacar solos, pero en manada son poderosos y destrozan rebaños enteros.
complicado lo que estamos viviendo hoy. Porque estas ideologías se han tomado y son cientos de grupos los que están unidos en contra del cristianismo. Nosotros vemos que Jesús está profetizándole a los apóstoles, pero con la profecía que les da a los apóstoles, también nos está diciendo a nosotros: cuídense, porque las cosas se van a tornar muy complicadas. La gente no quiere saber de Cristo. La gente no quiere saber del Evangelio. La gente está súper enfocada en este mundo y no se dan cuenta que estamos viviendo los últimos días. Hermanos, la hostilidad está al día y la enfrentamos nosotros cada día. Estamos enfrentando hostilidad. Jesús dice estas palabras: van a ser enviados como ovejas en medio de lobos. Aquí hay un principio que debemos rescatar, y es el principio de reproducción. Si nosotros somos las ovejas de Cristo, nosotros vamos a ir en medio de lobos. ¿A qué? A rescatar a las ovejas de Cristo. Nosotros como predicadores, ustedes como misioneros, yo como misionero, todos los que estamos involucrados en la obra misionera, tenemos una obra que hacer. Y rescatar a las ovejas del Señor de en medio de todos los lobos que se las están comiendo hoy en día. Y eso viene desde los grupos cristianos, entre comillas, que predican un falso evangelio. Nosotros tenemos la responsabilidad de advertir a las ovejas de Cristo que salgan de esos grupos que son heréticos, de esos grupos que no tienen, de cristianismo no tienen nada. Porque los lobos nunca son los que están afuera. Los lobos muchas veces están metidos en la iglesia, y nosotros tenemos que advertir a las personas. Hermanos, se puede describir como el lobo se puede describir como un animal feroz, voraz, que destruye con violencia lo que se pone a su paso, especialmente cuando tiene mucha hambre. Estos siempre caminan en manada. Esto lo hace mucho más peligroso. Si Jesús nos está advirtiendo del peligro de caminar entre lobos, por eso es que pasa a la otra parte, que es muy importante en este pasaje. Pasa a la parte donde dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuando nosotros estamos en medio de todos estos, de los lobos, tenemos que actuar con mucha cautela, con mucho cuidado, porque estos lobos no tienen misericordia del rebaño. Estos lobos lo que buscan es destruir la obra que Dios está haciendo. Por eso nosotros tenemos que ser astutos. La serpiente, el Señor Jesucristo nos envía al huerto de Edén, en el capítulo 3, donde la serpiente con astucia engaña a Eva. En este sentido Jesús nos dice: así como la serpiente es astuta para librarse del peligro, así ustedes tienen que ser muy cautelosos. Para cuando enfrenten el peligro, tienen que olfatear el peligro, tienen que oler el peligro, tienen que alejarse del peligro y tienen que vivir prudentemente en medio de todos estos lobos. Él utiliza dos ilustraciones muy importantes: la serpiente y la paloma. La paloma es el animal más listo, pero es paciente.
Señor está diciendo, no sean ni demasiado astutos, ni demasiado ingenuos cuando enfrentan a estos lobos. Todo lo contrario, tienen que ser inteligentes, porque no solamente tenemos la inteligencia natural humana de nosotros, sino que nosotros tenemos la inteligencia de Cristo, la inteligencia que nos da el Espíritu Santo, la inteligencia que nos da pertenecer al reino de los cielos. Tenemos que poner en práctica esta inteligencia y con humildad y sencillez esperar el momento justo. Nosotros no salimos a atacar, nosotros nos defendemos cuando nos atacan. Eso es lo que hace el verdadero cristiano. El verdadero cristiano no ataca. Los falsos cristianos, los lobos, son los que atacan, son los que vituperan, son los que blasfeman, son los que dicen cosas de otros, son los que andan inventándose, son los que buscan destruir la obra del Señor. Los verdaderos cristianos solo se defienden al ataque que les hacen. ¿Y sabe cuál es la mejor defensa que puede hacer un verdadero cristiano? Guardar silencio y doblar rodillas. Esa es la mejor defensa, porque el único con la capacidad para destruir la obra del diablo se llama Jesucristo. Nosotros no podemos destruir la obra de Satanás. Es Cristo el que la puede destruir. Hermanos, el Señor Jesús dice, proclama las virtudes de este reino. Es que es urgente llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Es importante proclamar el día agradable del Señor. Segundo, el Señor dice, el mensaje del reino tendrá como fruto unir a las ovejas, no dividirlas. Los lobos son los que dividen las ovejas, porque es mucho más fácil destruir a una oveja separada del rebaño. Entonces los lobos son los que sacan las ovejas del rebaño. No, los cristianos no hacen eso. Los cristianos las unen, las guardan, las protegen. La salvación del pueblo del pacto es lo único que importa en el reino de Dios. La manera como los apóstoles miraban la vida en Cristo era muy diferente como la vemos hoy. Ellos veían una necesidad de llevar el mensaje. Hoy se ve como una oportunidad para hacer vida. Los apóstoles veían la necesidad que había de proclamar el reino de Dios. Hoy la mayoría de pastores se meten al pastorado porque no encuentran trabajo en otra cosa. Eso no es ministerio. Eso no es ministerio. Cuando uno entra a este ministerio, tiene que hacerlo por convicción, sabiendo que nosotros debemos proclamar el Evangelio. Hermano, yo preparo los sermones como que le estoy predicando a 10,000 personas. Nuestro grupo es pequeño, pero a mí no me importa. Yo preparo el sermón, los estudios bíblicos, porque ustedes se merecen lo mejor. Los apóstoles necesitaban conocer aquellas cosas que tienen que ver con el reino. La fe de los discípulos se fortalece en medio de la persecución, y los que persiguen son los lobos. Y esto juega un papel importante en la iglesia, porque fortalece al rebaño. Además de eso, recuerden una cosa, que la misma persecución sirve para glorificar a Dios. Tenemos que llevar el mensaje a las ovejas, hermano. Dios, en la persona de su Hijo, quien a su vez es enviado. Jesús fue enviado con una obra misionera a este mundo. Y Él vino a este mundo con esa intención, con esa idea. Y Él trajo el Evangelio, inauguró el reino y nos dio a nosotros, a la iglesia, las llaves de ese reino, para que nosotros podamos proclamar. Y Él nos dice que lo que atemos en esta tierra será dado en los
desatemos en esta tierra será desatado en los cielos, porque la autoridad del reino le ha sido dada a la iglesia de Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos. El Espíritu Santo está con nosotros y nos impulsa en esta obra misionera para que rescatemos las ovejas perdidas. Hermanos, la responsabilidad de los enviados a la misión: sean sagaces, sean humildes, lleven esta obra, que para eso los he enviado. La analogía que Jesús usa: astuto como la serpiente y sencillos como palomas. El Señor dice en el capítulo 7, verso 24 de Mateo: el que oye mis palabras es prudente, porque edifica sobre la roca. El que oye mis palabras le llamaré un hombre prudente, porque edifica sobre la roca. La analogía de la paloma demuestra, mis amados, que los misioneros enviados deben ser muy humildes al actuar, prudentes al hablar, puros de pensamiento y corazón, e inocentes al interactuar con los demás. Qué lejos hemos caído de lo que aquí está mencionando el escritor. Cuando nosotros entramos al terreno de los lobos, debemos de cuidarnos, porque hay muerte, se respira muerte a nuestro alrededor. Hermanos, el mensajero no debe ser demasiado inocente a modo de convertirse en un ingenuo que todo lo cree, que no ve peligro. No, el ser humilde significa también pensar para hablar y no hablar para pensar. Que nuestro pensamiento esté de acuerdo con nuestras acciones, que nuestra manera de ver la vida esté de acuerdo con la vida en el reino, que nuestra manera de entrar en el mundo de los lobos sea con inteligencia y sagacidad. Luego pasa el Señor y dice: guardaos, fíjense bien, guardaos, verso 17, de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. En los primeros 4 capítulos de Hechos encontramos al apóstol Pedro y al apóstol Juan, ¿verdad? Ante el concilio. El concilio era el Sanedrín, no era nadie más. El concilio era el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto mínimo de 23 jueces. Mínimo, 23 jueces. Entre ellos fariseos y saduceos. Máximo 71. Ese era el concilio, ese era el Sanedrín. Entre ellos había fariseos, saduceos y escribas. La curia más alta de la cultura israelí. En otras palabras, estos hombres eran hombres de letra, eran hombres súper intelectuales. Tenemos al apóstol Pablo, Saulo de Tarso, era parte del Sanedrín, era parte de la guardia del Sanedrín. Era un comandante en jefe de la guardia del Sanedrín. Gamaliel era parte del Sanedrín como doctor de la ley. Pablo o Saulo había llegado a ser más hebreo de hebreos, un hombre muy capacitado, algo así como un juez de la Corte Suprema de Justicia de este tiempo. Entonces tenía autoridad Saulo de Tarso, hasta el día que Jesús lo encuentra camino a Damasco y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar con la frente en el aguijón. Y se le cambia el nombre a Pablo. Después de esto, Pablo era perseguido en las sinagogas. En una ocasión, juntamente con Bernabé, entraron a una ciudad y empezaron
mismos de la sinagoga los mandaron a azotar. En fin, estos hombres estaban puestos en concilios y sinagogas. El Señor está profetizando y diciendo: si ustedes entran en la labor misionera, si ustedes entran en la predicación del Evangelio, va a sobrar quien se levante contra ustedes. Y vemos al apóstol Pablo, Pedro y Juan en los primeros 4 versículos en 2 ocasiones frente al Sanedrín, por la sanidad de una persona y porque no cumplieron lo que la ley que se les impuso. Ellos sanaron en la puerta de la hermosa a un cojo que por muchos años había estado allí, y ellos lo sanaron ese día, y por esa causa fueron llevados ante el Sanedrín y los amenazaron y les dijeron: no sigan predicando en nombre del Nazareno, porque si lo hacen, entonces van a tener problemas con nosotros. Más adelante ellos siguen predicando y Pedro es puesto en prisión. Cumpliéndose la palabra, serán llevados ante concilios y ante en las sinagogas serán azotados. ¿Cuándo fue que agarraron preso a Pablo? Fue en el templo, fue que los mismos judíos tomaron a Pablo y lo apresaron. Se dan cuenta que los locos no es como nosotros pensamos, la gente de afuera. Es la misma gente que está dentro de la iglesia. Porque a Pablo, a Pedro, a Juan y a los apóstoles no los persiguió hasta este punto, no los ha perseguido la gente de afuera, sino sus mismos hermanos son los que los han perseguido. Mire el verso 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Primero Israel, luego vendrá el momento donde serán llevados ante los concilios. Recuérdense que Israel o los judíos tenían autoridad de los romanos para juzgar. No podían matar, pero sí podían juzgar a la gente. Más tarde nosotros vemos a Pablo defendiéndose delante de Agripa, delante de Félix y por último delante de César, cumpliendo la palabra del Señor, que serían llevados después de que los persiguieran sus mismos hermanos, serían llevados en persecución también ante los gentiles, ante reyes y gobernantes. Hermanos, si usted se levanta a hacer la obra del Señor, si usted se levanta a predicar el Evangelio puro, se va a dar cuenta que van a levantar contra usted pastores, se van a levantar contra usted miembros de la iglesia, influenciados por aquellos líderes perversos, se van a levantar contra usted gobernantes, se van a levantar hasta su propia familia, a levantar contra usted. ¿Por qué? Porque aquel que huele a Cristo no puede hallar cabida en la pudrición. El que huele a Cristo huele a santidad, y el que está sin Cristo le duele ver a alguien que huele a Cristo. Así que tenemos una responsabilidad grande, y no lo digo yo, lo está diciendo la palabra de nuestro Señor. Me encanta lo que dice el apóstol, o el que dice el Señor, perdón. Él dice: no se preocupen con lo que van a decir, no se preocupen lo que dirán. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que va a morar en ustedes, el Espíritu que yo les he dado, ese les testificará por ustedes. Ahora, esta parte mucha gente la ha entendido mal. Algunos incluso han dicho que esto se trata de que no hay que estudiar, que para qué vamos a prepararnos, que al final lo que el Espíritu diga es suficiente. Ese es sacar un texto fuera de contexto. El Señor no está diciendo nada de eso en este versículo.
Si el Señor tuvo 3 años y medio con sus discípulos, enseñando, mostrándoles el camino, fortaleciéndoles a ellos, el Señor estuvo con ellos día y noche por 3 años y medio para formarlos bien y luego enviarlos. Esto no tiene nada que ver con si aprendemos o no aprendemos. Esto tiene que ver con la defensa que hacemos. Recuérdense que la mayoría de estos hermanos era gente con poca letra. La mayoría de estos hermanos era gente humilde, que para presentarse delante de un juez, delante de un concilio. Ya les dije, el Sanedrín era gente muy intelectual, era gente muy capacitada. Entonces, hablar con esa gente. De hecho, no se recuerdan ustedes en el capítulo 4, cuando interrogan a Juan y a Pedro, los mismos del Sanedrín, los mismos miembros del Sanedrín dicen: estos verdaderamente anduvieron con Jesús, porque esta es gente sin letra, y miren cómo les oímos que hablan. Es gente con una capacidad oratoria bien elevada para ser pescadores, como que hablan muy bonito, ¿no? Para ser pescadores. Y ellos dicen lo más bello de todo lo que ellos están haciendo, que ellos reconocen que habían andado con Jesús. Porque Jesús dice: a unas palabras que ustedes van a decir, a unos pensamientos que ustedes van a articular para poder hablar con la gente, yo mismo, a través del Espíritu Santo, voy a poner para que ustedes se desenvuelvan bien, para que ustedes hablen bien con la gente, para que ustedes vean la obra que yo voy a hacer por medio de ustedes. El apóstol Pablo comparece ante Félix, ante Agripa, y los dos, por lo menos Agripa, dicen: hombre Pablo, por poco y me persuades. Ahora, el apóstol Pablo, tipazo, ¿verdad? Un hombre con un vocabulario, un hombre intelectual, un hombre con una capacidad. Pero incluso Agripa, el gobernador de toda esa región, dice: Pablo, verdaderamente casi me convences, Ojalá mi rey Agripa, dice Pablo, hubiera podido convencer. Pues hermanos, esa es la transformación que hace el Evangelio. Dios usa a todas las personas, y Él está diciendo: no se preocupe, cuando estén en aprietos. Estos versículos no apoyan la ociosidad, no apoyan el ser haragán, no, esto no está apoyando. Tenemos un llamado a capacitarnos y a leer mucho para poder entender las Escrituras. Aquí está hablando: cuando ustedes sean presentados ante concilios y gobernadores, manténganse firmes en la verdad, y los más déjense al Espíritu Santo, que Él será el que hablará por ustedes. Ustedes, fíjense, y dice exactamente el Señor en el verso 20: porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En otras palabras, el Señor está diciendo: ustedes no van a decir nada. Al final, el que va a hablar con ustedes es el Espíritu Santo. Cuando las autoridades, hermanos, vieron la valentía y que no tenían estudio, entendieron que eran discípulos de Jesús. Capítulo 4, verso 13 de Hechos. Pedro y Juan están ahí ante aquella curia intelectual, pero se mantienen sobrios, defendiendo la verdad. Aquel Pedro que había negado al Señor 3 veces, hoy se mantiene firme y dice: no, señores, nosotros predicamos la verdad, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, quiero ir terminando con esto.
El mensajero no debe ser presentando en el poder de la oratoria del mensaje. Perdón, el mensaje no debe ser presentado en el poder de la oratoria del mensajero. No es como jerga elevada que nosotros vamos a cambiar a las personas. Las personas son cambiadas con el poder del Evangelio, sino que debe ser presentado en el poder del Espíritu Santo, quien le orienta en lo que ha de decir y en el momento que habrá de decir. ¿Y sabe cuál es el mensaje que debemos de proclamar? El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz en sí mismo tiene un poder transformador, tiene un poder de convencimiento, tiene un poder de transformación. Y ese es el mensaje que hemos sido llamados a proclamar todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. Oramos.